Ok, buenas tardes. Esta sería mi presentación para el examen número 2 y mi tema es la historia de la tabla periódica. Como una pequeña historia introductoria, tenemos que los seres humanos siempre hemos tenido como la necesidad de encontrar la explicación a toda la materia que nos rodea. Al principio pensábamos que todo estaba compuesto por cuatro elementos base que serían agua, tierra, fuego y aire. Pero con el pasar del tiempo se fueron descubriendo nuevos elementos y descubrimos que la materia es más compleja de lo que parece, por lo que los químicos de la época tenían la necesidad de ordenar los elementos nuevos que habían descubierto. Ahora tenemos un menú con la cronología de los científicos que fueron realizando diferentes aportes para la creación de la tabla periódica que conocemos hoy en día. Vamos al primero. Dobereiner. Este químico alcanzó a elaborar un informe que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades en 1817. Él destaca la existencia de similitudes entre elementos agrupados en tríos que él denomina tríadas. La tríada del cloro, del bromo y del yodo son un ejemplo. Entonces aquí tenemos una tablita que ejemplifica lo de las tríadas que mencionamos anteriormente. Bueno, lo que ellos hicieron fue poner en evidencia la periodicidad entre los elementos de la tabla y anunciaron la ley de las octavas, que la ley de las octavas lo que nos dice es que las propiedades se repiten cada 8 elementos en la tabla periódica, pero esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio. Esta clasificación es por lo tanto insuficiente, pero la tabla periódica comienza a ser diseñada. Y aquí tenemos un ejemplo de la tablita que nos ejemplifica mejor la ley de las octavas. En 1869, Meyer, químico alemán, pone en evidencia una cierta periodicidad en el volumen atómico. Los elementos similares tienen un volumen atómico similar en relación con los otros elementos. Los metales alcalinos tienen, por ejemplo, un volumen atómico importante. Y por último, Mendeleev. En 1869, Mendeleev, químico ruso, presenta una primera versión de su tabla periódica en 1869. Esta tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos. Él se dio cuenta de que clasificando los elementos según sus masas atómicas se veía aparecer una periodicidad en la que concierne a ciertas propiedades de los elementos. La primera tabla contenía 63 elementos y es importante saber que esta tabla es la base de lo que conocemos hoy como la tabla periódica actual. Luego tenemos este video que es como un poco de la historia de este científico. Desde la madre Rusia. La tabla periódica. Pocas cosas en el mundo son tan valiosas en la ciencia y tan temidas en la escuela como la tabla periódica. Platino, oro, mercurio. Talio, sigue Talio, niño tonto. La tabla fue creada en 1869 por el ruso Dmitri Mendeleev, quien nació en una familia muy pobre de Siberia. Su padre murió cuando Mendeleev apenas tenía 13 años y la fábrica de vidrio de la que se mantenía toda la familia se incendió. Sí, estos rusos nunca tienen historias felices, pero la madre de Mendeleev sabía que su hijo era un genio, así que invirtió en él todas sus esperanzas y se lo llevó a la Universidad de San Petersburgo, dejando atrás a sus otros 17 hijos. Mami no va a volver, ¿cierto? Mendeleev fue aceptado en la universidad y desde En el video pudimos ver un poco de lo que fue la historia de este científico. Ahora vamos un poco con la cronología de lo que fue la creación. Ahí vienen las fechas de los aportes de cada científico. En 1820 tenemos el primer aporte. En 1914 se creó la ley periódica moderna y en 1952 se estableció lo que es la tabla periódica que conocemos actualmente. Ahora, como un dato extra,
tenemos un gráfico con la abundancia de algunos de los elementos de la tabla periódica. Tenemos que el más abundante es el oxígeno, seguido del silicio. Después tenemos otros elementos, luego el aluminio, el hierro y por último el calcio. Y esa sería toda la presentación. Muchas gracias.